Ay. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor, si me escuchan bien. Sí. Buenas noches, mi nombre es Juliana Arias, soy del grupo de interés de Cuidado Crítico y Anestesiología. El día de hoy estaremos dando una charla de valoración preanestésica con mi compañera Catherine Perdomo y pues con la asesoría de la presidenta del grupo, Mariana Garay. Este es un tema pues que es muy básico, es de los temas iniciales en anestesiología, entonces va a ser de suma importancia pues para anestesiología en general, para todas las personas que estén rotando por lo que es quirúrgico. Entonces, para esta revisión utilizamos distintas guías, utilizamos la guía europea, hicimos también, tomamos algunas cosas de la guía de la AJA, de la Revista Colombiana de Anestesiología, y pues por supuesto de la Sociedad Americana de Anestesiología, o sea, pues de la ASA. Entonces, pues primero debemos entender qué es la valoración preanestésica. La valoración preanestésica es un proceso que estudia precedente a la administración. Es un procedimiento que se le deben hacer a todas las edades. Cualquier paciente que llegue para hacerse algún procedimiento quirúrgico, no quirúrgico, una anestesia general, una anestesia regional, una sedación superficial profunda, el paciente que requiera esto va a tener que hacer preanestésica. Y pues para que se hace esto, se va a hacer para, pues primero, reducir el riesgo. Evento cardiovascular mayor asociado a la aplicación de una anestesia, de una intubación prolongada, de morbilidad asociada al tipo de cirugía, y también lo hacemos para individualizar al paciente y optimizar su condición, porque pues sabemos que muchos pacientes llegan con múltiples patologías, múltiples comorbilidades que pueden representar un riesgo para la anestesia que vamos a hacer, para la cirugía que está planteada. Entonces, lo ideal sería optimizar y disminuir en lo más posible ese riesgo. También se hace para educar al paciente y reducir su ansiedad. Educar al paciente es explicarle cómo, o sea, cómo vamos a hacer la planeación de la anestesia, qué es todo lo que debe hacer, cómo, cuáles son los pasos que él debe seguir, cómo él debe actuar para y las cosas que él debe hacer para él mismo optimizar su condición, tomarse sus fármacos y más, todo lo que hace parte de la planeación anestésica. Y pues informado. Para todo procedimiento debemos tener el consentimiento informado del paciente. Quedó. Bueno, entonces tenemos esta tabla que nos va a clasificar el riesgo pues, de la cirugía y el momento de la cirugía. Entonces tenemos primero la cirugía de emergencia. La cirugía de emergencia es una cirugía que representa un riesgo inmediato para la vida o pues para una extremidad del paciente si no se hace pues como inmediatamente esa cirugía. Entonces, para esto, pues no tienen claramente un tiempo para hacer esa evaluación preoperativa. Es un tiempo muy limitado, que usualmente es menos de 2 horas. Por ejemplo, en una ruptura de un aneurisma. Luego tenemos la que es urgente. En la urgente también representa un riesgo para la vida del paciente o de la extremidad sin esa intervención, pero pues vamos a tener como una ventana, un tiempo más amplio que nos va a permitir reducir ciertos riesgos de hacer un evento cardiovascular adverso o pues tener ciertas complicaciones postoperativas. Usualmente tenemos como de 2 a 24 horas para hacer esto. Un ejemplo, un paciente que viene con una tensión arterial muy elevada, entonces vamos a poder tener el tiempo de reducir un poquito su atención antes del procedimiento, su tensión antes del procedimiento. Luego vamos a tener la que es tiempo sensible. En la tiempo sensible puede esperar hasta 3 meses para hacer el procedimiento. Entonces, esto nos va a permitir que en esta evaluación podamos ver cómo podemos mejorar los resultados negativos, cómo se mejoraría los efectos del paciente. Y esto usualmente se presenta en las cirugías oncológicas, que tenemos cierto tiempo para mejorar la condición del paciente para la cirugía sin tener un resultado negativo pues, en su calidad de vida o en el resultado de la cirugía. Y tenemos la electiva que se puede posponer sin límite, o sea, y esto nos va a dar lugar para permitir un manejo óptimo.
Luego tenemos la categoría pues según el riesgo, de bajo riesgo, de elevado riesgo. Esto está asociado principalmente al riesgo cardiovascular, a los eventos adversos cardiovasculares graves, que son el MACE. Usualmente esto lo tomamos con el índice de Lee, que más adelante se los vamos a explicar. Y si tiene un riesgo menor al 1% es de bajo riesgo, y si es un riesgo de hacer un evento cardiovascular adverso grave, sería más del 1%, que es un riesgo elevado. Adicionalmente tenemos el riesgo quirúrgico específico, que nos dice el riesgo quirúrgico específico que según el tipo de cirugía que sea va a tener un riesgo per se, o sea, simplemente por ser esa cirugía ya tiene un riesgo. Tenemos pues bajo riesgo, que es de menos del 1%, son cirugías de mama, cirugías endocrinas, ginecológica menor, urológica menor, por ejemplo, la resección transuretral de próstata. De riesgo intermedio, que es del 1 al 5% de riesgo, tenemos carotidia sintomática de cabeza y cuello, intraperitoneal, trasplantes renales y urológica o ginecológica mayor. Y de alto riesgo vamos a tener las aórticas o vasculares mayores, cirugías en duodeno, páncreas, en hígado, cistectomías totales y resección de las glándulas suprarrenales. Para que entendamos un poquito mejor, entonces, qué es la valoración preanestésica, cómo se hace esta valoración, vamos a tener un caso clínico. Tenemos a nuestro paciente Carlos Martínez. Carlos Martínez es un paciente de 62 años que consulta o asiste a la valoración preanestésica solicitado por el servicio de urología porque le van a hacer un procedimiento de una resección transuretral de próstata. Como habíamos dicho, este es un procedimiento de un bajo riesgo, o sea, es menos del 1% de riesgo. Adicionalmente, hace parte de una cirugía electiva, es decir, esto nos va a poder permitir optimizar lo más posible las condiciones del paciente antes de hacer la cirugía. Y entonces ahora lo que seguía es determinar el riesgo propio del paciente. Ahora vamos a hablar sobre la historia clínica, digamos que especialmente para este caso que va a ser la valoración preanestésica. Entonces, en la historia clínica vamos a hablar sobre la identificación, que son los datos personales del paciente, entonces el nombre, la edad, sexo, ocupación, lugar de residencia, entre otros. Vamos a hablar sobre el motivo de consulta o digamos que esta enfermedad actual, que va a ser la razón por la cual está en esta valoración preanestésica, y vamos a hacer como esta revisión para evaluar si está preparado para la cirugía. Luego vamos a hacer hincapié en los antecedentes, ya que digamos que estos son sumamente importantes. Entonces, antecedentes patológicos, vamos a hablar si tiene enfermedades previas, como hipertensión, diabetes, asma, EPOC, entre otros. Farmacológicos va a ser si toma medicamentos en este momento o ha tomado recientemente. Familiares es sobre si tiene enfermedades hereditarias o comunes en la familia. Hospitalarios si ha tenido hospitalizaciones previas o ha estado en unidad de cuidados intensivos. Toxicoalérgicos, vamos a hablar sobre si consume alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas o tiene algún tipo de alergia. Quirúrgicos, vamos a hablar si ha tenido cirugías previas, y anestésicos es si ha tenido complicaciones anestésicas pasadas. Luego ya haremos la revisión por sistemas, principalmente nos vamos a enfocar en el sistema cardiorrespiratorio. Entonces vamos a evaluar si tiene hallazgos que puedan afectar este sistema, palpitaciones, dolor torácico, disnea o digamos síntomas sugestivos a enfermedades cardiovasculares o respiratorias. Vamos a evaluar también la clase funcional. Aquí en este caso también es importante evaluar si sufre de apnea del sueño o digamos que algún tipo de este tipo de enfermedad que pueda hacer, digamos que nos pueda afectar en el futuro en el momento de la cirugía. Ya luego en el examen físico vamos a hablar sobre los signos vitales, entonces pues la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y el estado general en el que vamos a ver si está alerta, hidratado, orientado, y realizaremos una exploración física guiándonos primero por inspección, palpación, percusión y luego la auscultación. Y ya para finalizar, realizaremos el análisis del caso, que va a ser integrar toda la información que tenemos, y le daremos el plan sugerido, que va a ser qué vamos a realizar con este paciente, y son las decisiones que tomaremos a futuro. Entonces, para aplicarlo en nuestro caso,
Nuestro paciente Carlos, él tiene como síntomas constitucionales, refiere pérdida de peso de 3 kilogramos en los últimos 2 meses y niega fiebre. También en el sistema cardiorrespiratorio menciona disnea, que es esta dificultad para respirar, y al ser crónica, esto quiere decir que ha persistido por más de un mes. Luego tenemos la escala de disnea, en la cual tiene 2 puntos. Esto va digamos que a significar que es una persona que camina más lento a comparación de otras que tienen su misma edad y debe realizar una pausa cuando digamos que realiza un recorrido largo. También tenemos la clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca, la cual también está a nivel 2, que esto quiere decir que va a tener una pequeña limitación en la actividad física, que se siente cómodo cuando está en reposo, pero que cuando empieza una actividad causal lleva a sentir esta falta de aire, esta disnea. Igualmente, pues niega dolor torácico, palpitaciones o síntomas respiratorios. Y para finalizar, tiene una clase funcional de equivalentes metabólicos mayor a 4. En esto haremos un poco de énfasis más adelante, donde explicaremos mejor lo que es. Ya sobre los antecedentes, entonces encontramos antecedentes patológicos, es un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con clasificación de GOLD-E, que es oxígeno dependiente y fue diagnosticado desde hace 4 años. La última exacerbación que tuvo fue hace 8 meses y también sufre hipertensión arterial. Farmacológicamente tiene una buena adición a los medicamentos, que son los Sartan 50 miligramos cada 12 horas, para la hipertensión, y un meclidinio bilanterol, una inhalación al día para el EPOC. Luego, en toxicoalérgicos encontramos que es exfumador de tabaco desde hace 4 años y fumó por 20 años, con más o menos 15 cigarrillos al día, con un índice de paquetes al año de 15 paquetes al año. Niega consumo de alcohol y sus sustancias psicoactivas e igualmente niega alergias. Y por último, en hospitalarios y quirúrgicos, la última hospitalización que tuvo fue hace 8 meses por la exacerbación que tuvo del EPOC y tuvo un reemplazo de cadera izquierda bajo anestesia regional sin complicaciones hace 8 años. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del examen físico dirigido. Como nos dijo Catherine, debemos enfocarnos en el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. De igual manera, en todos los pacientes evaluamos signos vitales. Son los mismos: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, tensión arterial y saturación. Esto nos van a indicar pues ese punto de partida de que mi paciente tiene estabilidad hemodinámica, que tiene una buena capacidad respiratoria y pues está estable para poder proceder a una cirugía. A nivel cardiovascular, pues debemos ver si pues hacer auscultación, si sus ruidos cardíacos son rítmicos, si tiene soplos, si sus pulsos periféricos están presentes o si tiene signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, identificar si hay enfermedad cardíaca no diagnosticada o descompensada, porque es muy importante que si mi paciente tiene, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca descompensada, esto va a implicar un riesgo mucho mayor en la anestesia. A nivel respiratorio, pues evaluamos patrón respiratorio, la simetría torácica, los ruidos respiratorios, y esto está asociado a saber si tiene riesgo de complicaciones pulmonares, por si tiene pues una enfermedad pulmonar, si tiene ruidos agregados, por ejemplo, nuestro paciente, ver si está haciendo una exacerbación del EPOC, y lo mismo con la saturación, ver si mi paciente tiene una exacerbación del EPOC. Adicionalmente, pues siempre es muy importante preguntar pues peso y talla. Esto claramente va a ser para la dosificación de la anestesia. Entonces, esto pues aplicándolo en nuestro paciente, entonces vamos a tener pues la antropometría. Nuestro paciente pesa 73 kilos, tiene una talla de 1,68 metros y tiene un IMC de 25,9. Está como pues en la línea de sobrepeso. Sus signos vitales todos están dentro de rangos, o sea, en los rangos normales. Su tensión arterial está pues dentro de metas para ser una persona pues con hipertensión. Su saturación está dentro de metas, aunque pues su requerimiento de oxígeno crónico lo tiene, pero pues está dentro de metas. A nivel cardiovascular,
no tenemos ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, pulsos periféricos presentes, simétricos y sin agitación yugular o otros hallazgos de una enfermedad cardíaca. A nivel respiratorio, pues tenemos tórax simétrico, normo expansible, murmullo vesicular conservado y sin agregados pulmonares. O sea, verificamos que no esté haciendo una exacerbación del EPOC. Es muy importante en los pacientes evaluar la vía aérea, puesto que siempre en cirugías, muy frecuentemente en las cirugías, se va a requerir en intubación, manejo de vía aérea superior y demás. Entonces debemos evaluar la vía aérea de nuestro paciente para identificar si tiene una vía aérea difícil, si va a tener ciertas complicaciones, dadas las características de su vía aérea. Para esto utilizamos distintas escalas. Tenemos entonces la escala de Mallampati, que la escala de Mallampati le vamos a pedir al paciente que abra bien la boca, que saque la lengua, pero que no haga fonía, es decir, que no diga ah, sino simplemente abra la boca y saque la lengua, lo que más pueda. En la clase 1 lo que vamos a estar viendo son las amígdalas, la úvula y el paladar blando. En la clase 2 vamos a estar viendo paladar blando y pues parcialmente la úvula. En la clase 3 vemos la base de la úvula y paladar blando y en la clase 4 solo vamos a estar viendo el paladar duro. Entonces, clase 3, clase 4 son potencialmente factores para una vía aérea difícil. Esta escala tiene una alta especificidad. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces clase 3 y clase 4 me dice que, listo, mi paciente tiene eso, yo sé que es muy probable que vaya a tener una vía aérea difícil, pero tiene una baja sensibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que clase 1 y clase 2, si tiene clase 1 y clase 2, a mí no me va a excluir que tenga una vía aérea difícil. También tenemos el test de movilidad mandibular, que es que le va a decir a mi paciente que haga una protrusión de su mandíbula hacia adelante. Si mi paciente puede, como se ve en la imagen, con sus incisivos inferiores, sobrepasar los incisivos superiores, será mayor a 0. Si quedan al mismo nivel, es igual a 0, y si no puede hacerlo y quedan atrás los incisivos inferiores que los superiores, es menor a 1. Estos dos pues representan un riesgo para la vía aérea. Tenemos otro test que no nos está dejando ver la imagen, pero este test se llama el Upper Lip Bite Test, que es que yo le voy a pedir a mi paciente que con los incisivos inferiores se muerda el labio superior. Es parecido a la movilidad mandibular, pero le voy a pedir que se muerda el labio superior. Si con este test mi paciente entonces muerde completamente su labio superior, entonces sería pues clase 1, entonces la que es una buena movilidad. Si muerde parcialmente el labio, sería intermedio, que es clase 2, y clase 3 es que no alcanza a morderse el labio, que sería una movilidad muy limitada. Luego tenemos entonces la distancia de los interincisivos. Le pido simplemente a mi paciente que abra la boca lo que más pueda. Grado 1 es que entre los incisivos superiores e inferiores tenga una distancia mayor a 5 centímetros. Grado 2 es que sea una distancia entre 3 y 5 centímetros y grado 3 es que sea menos de 3 centímetros. Menos de 3 centímetros tiene un potencial riesgo, un riesgo muy significativo para tener una vía aérea difícil. Olvidé decirles, este test de Upper Lip Bite Test tiene una muy alta especificidad y alta sensibilidad. Sin embargo, si nosotros combinamos, o sea, la idea es hacer estas escalas, estas pruebas de manera combinada para identificar si mi paciente entonces tiene varios factores de riesgo, varios hallazgos positivos, pues me define si tengo una vía aérea difícil o no. Otro factor que nos menciona la tabla es que haya recibido radioterapia en cabeza o cuello y esto haya causado que tenga pérdida de la elasticidad, por ejemplo, en la laringe. Luego tenemos otros test que serían de movilidad cervical. Simplemente le pido a mi paciente que haga una extensión de la cabeza. Si tiene un ángulo mayor de 100, o sea, midiéndolo así, es que está preservada. Si tiene uno pues de 90, está intermedio, y si tiene menor de 80 es que tiene una movilidad limitada, representando un factor de riesgo. Luego tenemos la distancia tiroide-mentoniana, que vamos a medirla a partir desde el cartílago hasta el mentón. Si tiene una distancia mayor de 6.5, no representa riesgo. Si tiene una distancia menor de 6.5, representa un riesgo. Y tenemos la circunferencia del cuello, pues que está asociada también al IMC del paciente. Si tiene menos de 42 centímetros, no representa riesgo, y si es mayor de 42 centímetros, representa riesgo.
Otros factores que tenemos, pues lo que dijimos, la obesidad, que tenga barba, que mi paciente no tenga dentadura y, perdón, que sea adentro, o sea, que no tenga dientes y esté utilizando, por ejemplo, una dentadura, una prótesis dental. Y que tenga apnea del sueño. Por eso era importante en la revisión por sistemas preguntarle al paciente si estaba haciendo pues síntomas o tenía signos de apnea del sueño. Entonces, nuestro paciente tiene un Mallampati 2, un upper light test clase 1, una distancia interincisivos de 4 centímetros, distancia tiroidometoniana de 6 centímetros, una distancia esternometoniana de 12 centímetros, una circunferencia del cuello de 37 centímetros, una movilidad cervical preservada y no tiene uso de prótesis dental. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene riesgo para manejo de vía aérea superior. Entonces, si mi paciente llegara a requerir intubación, pues no representaría un riesgo hacer una intubación rápida. Ahora, estos son los paraclínicos que nos trae el paciente. Tenemos un hemograma en la que, de verdad, no tenemos alteraciones, no tenemos anemia, no trastornos plaquetarios, unos tiempos de coagulación en rangos de seguridad, una función renal conservada y el paciente se encuentra euglicémico. Adicionalmente, nos trae un reporte de la radiografía de tórax, no nos trae imagen, en el cual se muestran signos de hiperinsuflación pulmonar y nos trae este electrocardiograma, que si alguien del público, por favor, nos ayuda leyendo este electro. Sí, Mari, ¿ahí me escuchas bien? Ahí te escuchas bien, Santi. Gracias. Pues este es un electrocardiograma que, como lo podemos ver, está bien tomado con un D1 y ABR, pues D1 positivo y un ABR negativo. Pues tienen PES antes de los complejos QRS. Tiene un ritmo sinusal, pues es regular. Tiene un D1 ligeramente positivo, un neutro positivo y un ABF negativo. Entonces se puede decir que pues el eje está desviado hacia la izquierda. También en las derivaciones precordiales de B1 a B3 y también la D2 y D1 se puede ver lo que es un bloqueo de rama derecha y que es completo por un ensanchamiento del QRS. Pues como se puede ver, pues se pueden ver como unos 4 cuadritos más o menos con un patrón RSR que pues se puede ver en las derivaciones más que todo en la B1 y B2 como orejas de conejo. Como dijo Santi, pues estos hallazgos realmente son benignos, no requieren exploración adicional y pues el electro no demuestra cambios agudos ni ondas de isquemia o necrosis. Bueno, entrando a las clasificaciones que tenemos para certificar el riesgo de nuestros pacientes, tenemos la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, que es la más común que vamos a ver en la historia clínica pues, que hacemos en anestesiología. Esta es una clasificación para determinar la morbimortalidad perioperatoria de los pacientes. En conforme a mayor clasificación ASA tengan, mayor riesgo de mortalidad intraoperatoria tiene. Entonces tenemos un paciente que es ASA1, que es el paciente sano, el paciente que no fuma, y el paciente que tiene mínimo uso de alcohol. Paciente ASA2, que es que tiene enfermedad sistémica leve. En este caso, pues tenemos ahí los ejemplos. Aquí entran los pacientes que son fumadores y los que beben alcohol social y el embarazo también. Y cuando tenemos una obesidad de un índice de masa corporal entre 30 y 40. Tenemos el ASA3, que en este caso será la clasificación de nuestro paciente, que es un paciente con una enfermedad sistémica severa que puede limitar su funcionalidad. Y pues aquí tenemos el EPOC y entre otros como el índice de masa mayor a 40, ya la obesidad o la dependencia del uso de alcohol, los pacientes que tengan marcapasos y los pacientes que tengan fracción de eyección moderada, que son pacientes que frecuentemente vemos, y las diabetes mellitus que no están controladas. ASA 4 son pacientes que tienen esas enfermedades sistémicas pero que ya están descompensadas, como por ejemplo los infartos recientes menores a 3 meses. Y tenemos el ASA5, que es el paciente moribundo que no se espera que sobreviva si no se le hace la cirugía. Entre esto, el ejemplo más clásico es una ruptura de aneurisma aórtico. Y tenemos el paciente ASA6, que es el paciente que está declarado ya con muerte encefálica y está en la lista de donantes. Bueno,
Entonces, adicionalmente, pues lo que hablábamos es muy importante en nuestros pacientes evaluar la capacidad funcional del paciente, que lo medimos en METs, que son los METs, son equivalentes metabólicos. ¿A qué se refieren estos? Estos METs van a medir la cantidad de oxígeno que consume el cuerpo estando en reposo. Tienen una medida aproximadamente de 3 a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Digamos, si tenemos un paciente que pesa 70 kilogramos, eso va a ser equivalente a 250 mililitros de oxígeno por minuto. Y a partir de esto, pues vamos a medir la capacidad que requiere, o sea, cuántos METs me requiere cada actividad para poder hacerse. Entonces, un MET requiere actividades como se van a requerir un MET para actividades de autocuidado, que bañarse, que peinarse, caminar en casa y caminar de 1 a 2 cuadras. 4 METs son para tareas caseras suaves, que subir al segundo piso, que pueda hacer ciertas caminatas en piso plano. Y estos 4 METs es la medida que estamos esperando que sea mínima en un paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico o pues en este caso pues o sea va a ser sometido a una anestesia. ¿Por qué? Porque claramente como el cuerpo en una cirugía va a estar sometido a un estrés, entonces va a requerir que tenga una reserva para tolerar esa anestesia. Adicional, pues entonces ya tenemos 4 a 10 METs que realizar actividades caseras pesadas, como levantar muebles, hacer actividad física moderada, y más de 10 MET es actividad física intensa, que ya son los deportistas que hacen natación, que salen a correr y demás. Tal vez medir estas escalas así, uno preguntándolo, uno no puede identificar específicamente qué MET es, así que tenemos esta escala que es Duke Activity Status Index, que es la DASI, que es muy utilizada para estimar, o sea, esta proporción de una manera más objetiva, más precisa. Cada actividad le da un puntaje específico y son pues estas mismas preguntas que estamos haciendo. Sube escaleras, camina en su casa, puede caminar en lo plano, no sé, puede de pronto correr una distancia corta, trapea, barre, levanta un mueble, o ya, no sé, si es más de un deportista, si hace natación, de más actividades de mayor impacto. Y esta escala, además de darnos el valor exacto de los MET cuantificado pues, por los puntajes que tiene, nos da un puntaje que nos indica si pues tiene un estatus funcional bajo o pues normal para lo que se espera. Un puntaje menor de 34 usualmente es un estatus funcional bajo. Entonces, también debemos hacer la evaluación del riesgo cardiovascular. ¿Para qué se hace esto? Para ver la probabilidad que tienen los pacientes de hacer un MACE, que son los MACE, los eventos cardiovasculares adversos graves. ¿Cuáles son? Infarto agudo de miocardio, que haga paro cardíaco, que tenga una insuficiencia cardíaca aguda, que haga arritmias graves o que haga una ACV. Y para esto, pues tenemos el índice de Lee. Ya se los explico. Tenemos también las otras que son las condiciones cardíacas activas que puede tener mi paciente, que van a representar un riesgo mucho más elevado, pues por tenerlas. Síndrome coronario agudo menor a 30 días, arritmias significativas como pues ventriculares sintomáticas, fibrilación auricular con respuesta ventricular no controlada, bloqueos auriculoventriculares de alto grado, lo que les mencionaba era de la insuficiencia cardíaca descompensada, valvulopatías severas o estenosis, como estenosis aórtica severa o estenosis mitral severa. Y pues estas ya me implican un riesgo, pero pues entonces también medimos el índice de Lee, que va a tener ciertos criterios como si la cirugía es de alto riesgo, si tiene cardiopatías isquémicas, si tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, antecedentes de enfermedad cerebrovascular, diabetes mellitus, insulino requiriente o si tiene una creatinina mayor a 2. Cada uno de estos criterios me va a asignar un punto. Y estas son las clases que tenemos. Todas las personas sin tener ninguno de estos criterios va a ser clase 1. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier persona con 0 puntos me va a hacer de una vez clase 1 y ya va a tener implicado un riesgo que es del 0.4 al 0.5% de hacer un MACE. Clase 2 pues ya es con un punto asignado, clase 3 con 2 puntos y clase 4 son más de pues 3 o más puntos asignados y esto pues me va incrementando de esta medida el riesgo de hacer estos eventos adversos. La guía europea nos ofrecía ciertas escalas para ver los resultados o complicaciones que podrían tener los pacientes a 30 días.
Esta era una escala que nos proponía varias escalas, pero esta es la escala que nos mostraba que tiene como mayor validación externa. Y pues aquí está el link, pues igual ustedes después pueden verla, les hace el cálculo, les ponen todas las preguntas y demás, y evalúa pues variables como la edad, el sexo, el estado funcional, si fue una cirugía de urgencias, la ASA, si tiene pues síntomas congestivos, sepsis, la dependencia de ventilación, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, disnea, tabaquismo, EPOC, por ejemplo, nuestro paciente que tenía EPOC, si tiene insuficiencia renal aguda y el IMC. Y el código de la cirugía, o sea, inmediatamente esto ya nos va a medir el riesgo de la cirugía teniendo el código de la cirugía. Y en base a esto nos da el riesgo que tenemos de hacer el porcentaje del riesgo de hacer ciertos resultados, ciertas complicaciones. Y nos empieza infección, si tiene sepsis, hacer eventos tromboembólicos, complicaciones cardíacas y demás. Ahí nos explica y nos da pues los porcentajes de cada una. Este ejercicio pues lo hicimos para el caso de nuestro paciente. Bueno, luego tenemos el riesgo respiratorio. Para este riesgo respiratorio no se le va a medir a todos. El riesgo respiratorio se le mide a esos pacientes que tienen pues esos predictores de riesgo. O sea, es decir, si me llega un paciente joven que tiene su capacidad funcional elevada, que no tiene ningún factor de riesgo pulmonar, entonces pues yo no me voy a poner, o sea, no es necesario que yo me ponga a medirle el riesgo respiratorio. Entonces, ¿cuáles son esos predictores de riesgo? Son pues tabaquismo, que si vamos a hacer una cirugía, lo mencionamos, que lo ideal es hacer una suspensión de 1 a 2 semanas antes, si tiene POC, si tiene infecciones respiratorias, si la cirugía dura más de 3 horas, si el sitio de la cirugía es supraumbilical porque puede implicar debilidad diafragmática, si tiene apnea de sueño, que fue lo que ya hemos mencionado, también es un riesgo respiratorio, o si tiene asma. Y pues, ¿cuáles son esas complicaciones pulmonares generales? Son neumonía, falla respiratoria, broncoespasmo, que haga atelectasia, neumotórax o derrame pleural. Para eso tenemos dos escalas. Tenemos esta primera escala, que es la del ARISCAT, que es para predecir estas complicaciones que mencionamos a este lado. Y pues nos miden la edad, la saturación, si hizo infecciones en el último mes, si tiene anemia, lo mismo, la localización de la incisión quirúrgica, la duración de la cirugía, si fue de emergencias, y esto se interpreta si de riesgo bajo menor de 26, de intermedio de 26 de 44 y más de 45 tiene un riesgo alto. Y tenemos esta otra escala que es Arosula, que esta escala de Arosula lo que nos va a medir es el riesgo de que mi paciente haga una insuficiencia respiratoria postoperatoria, o sea que necesite una ventilación mecánica posterior mayor a 48 horas o que necesite una reintubación a los 30 días postoperatorios. El tipo de cirugía, si fue también cirugía de emergencias, la albúmina, el BUN, la dependencia funcional del paciente, la historia de EPOC, que es un riesgo, por ejemplo, en nuestro paciente, y la edad del paciente. Y según eso, pues el puntaje que nos da nos aumenta la probabilidad de hacer la falla ventilatoria. Clase 1 son de menos de 10 puntos, 2 de 11 a 19 puntos, 3 de 20 a 27 puntos, 4 de 28 a 40 puntos y 5 más de 40 puntos. Entonces, esto lo vamos a explicar en nuestro caso clínico. Este paciente es un ASA3, antecedente de POC. Por el antecedente de POC, este paciente está programado por una resección central de próstata, es un riesgo quirúrgico bajo. Le hicimos una medición pues, subjetiva y objetiva de la capacidad funcional, en la cual en la objetiva con el DASI nos da 36.7 puntos, que eso sería 7.25 METs. Recordando, para una cirugía necesitamos mayor a 4 METs, lo cual tendría una buena capacidad funcional. El riesgo cardiovascular tiene 0 puntos en el índice de LI, que eso es un índice de LI clase 1 con un riesgo de MEIS de 0.4 a 0.5, y conforme a riesgo pulmonar, que lo evaluamos en este paciente, pues por el antecedente de POC, es oxígeno requiriente, y debido a que he tenido ya una hospitalización previa, le calculamos
respiratorio, el ARISCAT, que nos mide con las complicaciones pulmonares generales, que ya mencionó Juliana, que nos da 11 puntos, que realmente es un riesgo muy bajo, y el AROSULAC, que nos da el índice de falla respiratoria, o que el paciente tenga ventilación prolongada o que necesite reintubación en los primeros 30 días postoperatorios, que nos da 10 puntos, que es un riesgo menor al 1%. Listo. Listo, entonces ahora acá tenemos el algoritmo de la Guía Europea del 2022. Este algoritmo nos ayuda a clasificar nuestro paciente según pues, el riesgo quirúrgico y el riesgo del paciente. Entonces, de acuerdo a todo lo que mencionábamos, las escalas, el caso clínico y lo que ya hablamos de la teoría de la valoración preanestésica, ¿ustedes le solicitarían algún otro paraclínico a este paciente teniendo en cuenta este algoritmo? Pues, Mari, yo no le solicitaría más para clínicos debido a que, pues, teniendo en cuenta, primero es una cirugía de bajo riesgo y a pesar de que este paciente sí tiene un riesgo cardiovascular, pues por su hipertensión, además es un paciente mayor de 65 años. Este paciente tiene pues todas sus comorbilidades controladas, tiene sus cifras tensionales en metas, por lo que no hay exacerbaciones ni tampoco tiene nuevos síntomas que nos puedan como alterar este algoritmo y teniendo en cuenta esta guía pues del 2022, pues a pesar de que ya tenemos un electrocardiograma, no sería necesario pedirle otras cosas. Además, teniendo en cuenta que nos dio un buen puntaje de DASI y de METS, pues tenemos que tiene una buena capacidad funcional, por lo que tampoco es necesario pedirle como unas pruebas de capacidad funcional para este paciente, por lo que para mí no es necesario como diferir la cirugía ni tampoco pedirle para clínicos adicionales. Exactamente, como dice Juliana, pues este paciente sí refiere que a veces tiene una disnea, sin embargo no es una disnea de nuevo diagnóstico, el paciente tampoco tiene disminución de clase funcional reciente, el paciente realmente pues con el antecedente de POC no se realizan de rutina pruebas funcionales pulmonares, ya el paciente cuenta con su diagnóstico y pues no debemos pedir espirometría ni nada adicional. Vale, ahora hablaremos sobre la optimización, que básicamente es la manera para poder estabilizar la condición médica que tiene el paciente antes de la cirugía. Entonces, vamos a guiarnos por los sistemas principales, que es el cardiovascular, que básicamente vamos a tratar cualquier cosa para que podamos disminuir ese riesgo de que el paciente sufra algún tipo de infarto, arritmias, falla cardíaca o la muerte. En el respiratorio, igualmente, vamos a prevenir complicaciones, que sea como la neumonía, falla respiratoria o broncoespasmo. Eh, Endocrinológicamente, evitar cualquier tipo de alteración, tipo hipoglicemia, hiperglicemia, infecciones que obviamente serían súper difíciles de tratar. Y al final, eh, tipo farmacológico, vamos a tratar para reducir el riesgo de sangrado, entonces con el tema de la coagulación, con el PT, el tiempo de trombina y las plaquetas que son súper importantes, que lo habíamos hablado anteriormente en los paraclínicos. Igualmente, pues revisaremos las interacciones o si tiene eventos adversos con los anestésicos. Otro paso importante es el ayuno. El ayuno es importante en esta valoración y dárselo a entender al paciente, ya que con el ayuno evitamos la broncoaspiración, ya que en la mayoría de los casos los pacientes pueden llegar a necesitar una intubación o otro tranquial. Entonces, si el paciente ha comido algo, esto puede llegar a irse por la vía aérea y llegaríamos a esta broncoaspiración que puede ser mortal en un 80%. Así que aquí la ASA nos dio como una guía preoperatoria para saber cuál es el tiempo mínimo de las comidas. Generalmente para adultos mayores consideramos que es importante que tengan ese ayuno de 8 horas, ya que, no sé, en las indicaciones o según como el paciente lo entienda, pueda tener algún tipo digamos, de
que se confunda y pueda terminar consumiendo algo que pues no debía y terminamos perdiendo tiempo y pues tendremos que aplazar. Entonces, según esta tabla, pues hablamos sobre líquidos claros, que puede ser agua, un pedialite, un electrolit, que básicamente es de 2 horas, leche materna de 4 horas o fórmula 6 horas. Así que pues digamos que principalmente esta tabla es para pediátricos y para adulto mayor sí se recomienda que tenga este ayuno de 8 horas mínimo. En caso de una cirugía programada, pues digamos que al estar en ayuno nos vamos a poder evitar esta broncoaspiración, mientras que si es una cirugía de emergencia, le vamos a realizar una valoración rápida. Entonces, ya puede ser que se le realice una secuencia de intubación rápida o se le realiza una intubación estando despierto. Ya hablando sobre el plan anestésico y las recomendaciones, entonces vamos a hablar sobre pues, la historia clínica del paciente, examen físico y riesgo quirúrgico, que fue lo que hemos ido tratando durante la charla. Vamos a hablar sobre los exámenes que le pedimos adicionales al paciente. Ya vamos a evaluar la técnica anestésica, entonces aquí es donde vamos a decidir por medio del riesgo que tenga el paciente, la cirugía que se debe realizar y la preferencia que este mismo tenga. Vamos a decir si va a ser una anestesia general, regional, local o una sedación. Sobre el manejo perioperatorio, pues vamos a hablar sobre este ayuno que les mencioné anteriormente, el ajuste de los medicamentos, el monitoreo y el control hemodinámico. Postoperatorio le vamos a dar las recomendaciones que tenga que tener en cuenta el paciente y vamos a tratar pues también la analgesia y la vigilancia que le vamos a dar. Y por último vamos a tener el consentimiento informado, que es un documento súper importante que hablaremos ya al final. Aquí vamos a hacer hincapié en lo importante que es hablar con el paciente y tener una buena comunicación con él, ya que principalmente esto nos da una buena relación médico-paciente y además podemos como ayudarlo a tranquilizarse y a calmar esa ansiedad que tenga antes de la operación. Así que en nuestro caso, sobre el plan propuesto, digamos que proponemos que sea una anestesia regional raquídea, que es la que se utiliza en este tipo de cirugías de resección transuretral de próstata. Asimismo, se puede llegar a tener, digamos que un riesgo, y el síndrome acá, el riesgo acá es tener el síndrome post-RTUP, que es justamente esta resección transuretral de próstata. Sobre el monitoreo, vamos a hacer una monitorización mínima requerida y estandarizada por la ASA, por esta Sociedad de América de Anestesiólogos, justamente para poder asegurar la seguridad del paciente y pues que todo esté perfecto durante el procedimiento. También, bueno, la oxigenación vamos a mantener, ya que el paciente pues es suplementario, entonces vamos a tener una oxigenoterapia para poderle mantener la saturación de oxígeno mayor al 90%. Para el manejo del dolor, pues realizaremos una analgesia multimodal posoperatoria. Y ya sobre recomendaciones, hablaremos con el paciente sobre que continúe, pues, digamos, con los fármacos que tiene hasta el día de la cirugía. Entonces, que en este caso es la losartán para la hipertensión y, pues, digamos que los PUF que toma para el EPOC. Igualmente, le comunicaremos que es importante que nos avise si siente síntomas respiratorios nuevos o algo que considere importante. Igualmente, cumpliré este ayuno según el protocolo que mencionamos anteriormente. Igualmente, para finalizar, darle como la educación al paciente sobre qué es lo que se le va a realizar, sobre cómo es la recuperación y los cuidados posoperatorios. Igualmente mencionarle que pues es importante que lleve ropa cómoda, que esté acompañado y que es una cirugía ambulatoria. Y ya para finalizar, sobre el consentimiento informado, es un documento legal muy importante que nos cubre tanto al paciente como al grupo médico. En este documento básicamente le vamos a dar la información clara
y comprensible al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar, con los riesgos, los beneficios y qué otras alternativas puede tener en el proceso. Desde que el paciente, digamos, que decida y firme de manera libre y voluntaria, se va a realizar el procedimiento. De lo contrario, no se realiza. Así que la información que debe tener este consentimiento son los datos del paciente y el procedimiento claramente explicado, los riesgos y complicaciones posibles que pueda llegar a tener la cirugía a la que se somete, la descripción de la anestesia y cuál es el objetivo de la misma. Igualmente, pues mencionarle alternativas disponibles y por último, firmar la firma del paciente y del médico. Igualmente, eso también es muy importante, tener una buena comunicación con el paciente, ya que así podremos aclarar todas las dudas que tenga y el paciente también se sentirá mucho más cómodo a la hora de entrar al procedimiento. Y ya, eso era todo lo que les queríamos compartir en la noche de hoy. Muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Listo. Si no hay ninguna pregunta, les agradecemos a todos por su asistencia y pues esperamos que sigan asistiendo a muchas más charlas de ASIGUS. Buenas noches.